Les doy la bienvenida una vez más a un episodio bonus de nuestra catequesis. Antes de retomar el hilo conductor de nuestro recorrido por el catecismo, he querido desviarme por última vez para compartirles un material preparado a propósito de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Esta celebración, cuya conmemoración litúrgica tendrá lugar este viernes, domina la piedad de todo el mes de junio. A través de esa advocación conmemoramos el amor de Jesucristo por nosotros, especialmente su dimensión más entrañablemente humana. Por eso, he querido conviar este capítulo al filósofo Vicente Silva, quien desde hace algún tiempo viene estudiando el tema de las emociones en la tradición filosófica cristiana. ¿Qué papel exacto desempeña la afectividad en nuestra vida espiritual? ¿Cómo se manifestaría esta dimensión del existir humano al interior de Jesucristo? ¿Y de qué manera la devoción a este aspecto de la santísima humanidad de nuestro Señor es útil para nuestra vida interior? Bueno, Vicente, entonces, un gusto, como digo, poder tenerte aquí Un gusto para también. conversar con... no sé si a lo mejor nos puedes partir contando un poco, a lo mejor, sobre a raíz de qué ha sido tu preocupación por el tema de las emociones y cómo ves tú que esto es como relevante, digamos, ¿no? Dentro de la existencia humana, ¿no? ¿Qué papel implican? ¿Por qué hay que ponerles cabeza? Etcétera. Efectivamente. Bueno, Clemente, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, sobre todo de hablar de estos temas. Y además que es muy ad hoc hablar de la devoción al corazón de Jesús, dado que estamos en año de jubileo, porque se celebran 350 años de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita. Así que me parece muy buena ocasión para conversar de estas cosas. Efectivamente, tienes razón, este año es especialmente solemne, entonces. Efectivamente. Bueno, nada, ¿por qué me interesan estos temas y por qué me parecen importantes estudiarlos? Bueno, primero una cosa muy, muy general. Me parece que las emociones, en general, digamos, de la manera más ampliamente consideradas posible, enseñan mucho sobre la existencia humana, sobre qué es el ser humano y sobre todo nos ayudan a entender mucho la conducta humana. Porque las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en gran parte influidos. Es, digamos, uno de los insumos importantes a la hora de nuestro comportamiento, las emociones que estamos sintiendo en determinados momentos. Y por lo tanto, creo yo que entender bien cómo funcionan las emociones humanas, entender que hay, de cierta manera, un logos detrás de las emociones, es decir, que no es puro caos, sino que hay ciertas reglas con las que ellas funcionan, creo que puede ayudar a entender muy bien en qué consiste la vida humana, digamos, en general y en particular, por qué muchas veces hacemos las cosas que hacemos. Interesante que comentas Mm, eso del logos de las emociones, ¿no? Porque sí, muchas veces, a lo mejor, quizá todavía más la mentalidad hoy, la lógica es como que las emociones son nuestro aspecto anárquico, ¿no? Nuestro aspecto que se efectivamente, rehúsa a ser sometido a un logos, digamos, ¿no? efectivamente. Sí, yo precisamente por eso creo que es bastante importante y hasta urgente en nuestra cultura actual el filosofar sobre las emociones, porque Mm. es algo que efectivamente, como dices tú, muchas veces está extendida esta idea como de que no podemos racionalizar esto porque, claro, es una emoción, entonces no podemos decir nada al respecto, como que las emociones fueran Mm. como un indeterminado, y yo creo que eso es un error. O sea, efectivamente, mucho de misterioso tienen, sí, por cierto, pero hay muchas cosas que sí podemos decir sobre las emociones y en todo caso que no es algo tampoco completamente actual, sino que la tradición occidental ha venido reflexionando sobre las emociones humanas desde muchos siglos atrás. Y efectivamente hay mucha luz que se puede proyectar sobre ellas para entender mejor lo que ellas son, por lo tanto para entender mejor lo que nos pasa. Y bueno, también eso por supuesto que es una luz importantísima a la hora de conducir nuestra propia vida moral. Y dentro de lo que tú pensarías de la tradición cristiana, ¿crees que este Mm, tema ha estado siempre bien desarrollado? ¿Que han habido quizás épocas como de eclipsamiento? Hay muchas veces gente como que ujú, acusa, ¿no? Que antes era como, a ver si sí, una lógica muy voluntarista, ¿no? De ignorar a veces toda nuestra vida sí, afectiva como esto era importante para la vida espiritual, ¿no? Se insistía mucho en que... efectivamente. Bueno, yo creo que yo también tenía un poco esa misma impresión hasta ¿Mm? que por diferentes cosas de la vida llegué a el Tratado de las Pasiones en la Suma Teológica, Ujú. que para mi caso personal, y yo por lo tanto se lo recomiendo a todo el mundo, me cambió mucho esa visión, Ujú. porque se suele decir, efectivamente, como tú dices, que el pensamiento medieval era exclusivamente voluntarista, como que el tomismo es un sistema de pensamiento que en sí mismo es frío, que no contempla la dimensión afectiva del ser humano como importante, pero cuando uno va a la Suma Teológica y se da cuenta,
digamos, la cantidad de cuestiones y artículos que le dedica Santo Tomás a la Suma Teológica a reflexionar sobre qué son las Mm, emociones, cuáles son, mm, cómo se relacionan entre sí, qué importancia tienen en la vida humana, etcétera, uno se da cuenta que al menos en el sistema de Santo Tomás, decir que las emociones o no existen o no son importantes es falsear al autor, porque claro. el texto está ahí y, como digo, es muy amplio y es muy profundo y es Y es fascinante lo interesante, ¿ah? demás. Porque Sí. en eso quizás Santo Tomás de Aquino, quizás yo creo que es un caso también especial dentro de la tradición, Mm, ¿no? Porque tiene esta visión también como más atenta o más sensible a nuestra corporeidad, quizás sí. por su raigambre aristotélica más que Ujú. platónica para este Sí, tipo de temas, y probablemente eso lo llevó a tener una visión más amistosa a lo mejor, o tratar de ponerle más atención a esta dimensión más animal de nuestra vida también, que tiene que ver con... efectivamente, sí, sí, comparto esa visión y yo creo que ahí hay una riqueza en Santo Tomás que hay que explorar y que es bastante urgente también explorarla en el mundo moderno actual que en general, como decíamos, Mm. no suele relacionar las emociones como un campo que debe ser filosofado. Oye, y específicamente el tema de las emociones y nuestra corporalidad, que a veces creo que es algo Sí. que en el mundo de hoy también de repente queda como súper eclipsado a lo mejor. Realmente se tienen como Ujú. visiones muy espirituales de lo que es la vida emocional, ¿no? A mí me da Ujú. risa que hay mucha gente que piensa que lo que nos distingue de los animales es que podemos tener emociones, ¿no? Lo cual yo creo que es como poca Efectivamente. capacidad de ver el día a día, digamos. Obviamente un perro se enoja o está feliz, digamos, ¿no? Como que... Absolutamente, absolutamente. Sí, yo creo que respecto a este punto de las emociones podemos caer en dos vicios opuestos, Mm, digamos, porque mm, ocurre que las emociones, en concreto las pasiones, que después lo podríamos conversar, que no, también es una reducción, mm. decir que Ya, simplemente la vida afectiva es solo pasión y nada más, ya. pero bueno, al menos las pasiones son Mm, o participan del orden material, físico, corpóreo y mm, también del orden psíquico o mental, si se quisiera decir. ujú, Y por lo tanto, eh, podemos reducirlas, y se ha ocurrido así, a pensar que son solo biología o a pensar que son solo actos mentales, digamos. Y ujú, ambos son errores porque son tanto, o si se quiere, tienen tanto una dimensión biológica, física, como una dimensión mental. mm, Y ambas son importantes para entender lo que ellas son y ambas influyen en nosotros. Entonces, efectivamente, em, bueno, todo lo que puede afectar sobre el orden biológico, sobre el orden corporal, puede también afectar sobre las emociones, precisamente en cuanto ellas tienen un componente material, ¿verdad? eh, Y eso lo notamos en nuestro cuerpo, los mm, latidos del corazón, la adrenalina, la temperatura de la sangre y tantas otras cosas así. Bueno, y los estudios neurológicos, ¿para qué decir cómo mm, lo han profundizado en el conocimiento que ha adquirido la mm. ciencia sobre la dimensión corporal de las emociones, que es muy real? Lo que pasa es que es una reacción tremenda pensar que las emociones son exclusivas y únicamente biológicas, Ujú, claro. porque Oye, es una parte importante suya, pero no es todo. y a propósito de esto que comentas también sobre cómo condiciona nuestra conducta, Mm, claro, cómo ver pensar que condiciona esta conducta también para bien en ese sentido, o no solo para mal, digamos, ¿no? Porque de mm, repente la lógica es decir, no, condiciona esta conducta, entonces para que no hagamos cosas irracionales, ¿no? Y conducirnos sí, como animales racionales debemos más bien como suprimir o minimizar el papel de nuestra dimensión emocional, ¿no? Em, sí, 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 bueno, efectivamente, o sea, hay primero una cosa muy básica, que nosotros somos animales mm, y como animales tenemos que, o sea, requerimos de ciertas condiciones materiales muy específicas para poder funcionar bien. mm, Y muchas veces para nosotros ser conscientes de esas necesidades de nuestro cuerpo y de, bueno, de nuestro organismo en general, para poder percibirlas con claridad, las emociones son, digamos, el mecanismo por excelencia. O sea, primero, si mm. vemos exclusivamente los animales no humanos, o sea, el perro va a ir a comer porque siente deseo de comerse los pellets que está viendo delante. O sea, si el animal no tuviera esa emoción, que es una gana de comerse esa comida, posiblemente no se le iría a comer y el perro se moriría. En ese sentido, tú dices como que la atracción a este nivel como más pasional es como primer síntoma de que algo puede ser bueno o relevante para nosotros, digamos. Sí, bueno, y también puede estar muy desordenado, por cierto, pero Mm, lo digo en un primerísimo nivel, que las emociones tienen una función biológica real en los mm, animales. Y por lo tanto claro. nosotros también. O sea, Eh, mira, si es que yo siento deseo de comer, eso en principio me está indicando algo. Digo en principio porque efectivamente las cosas pueden desordenarse también.
Pero si es que siento también un cansancio, un desánimo, todo esto pueden ser señales de mi dimensión biológica que es importante atender a ellas también, por supuesto. Y también el ser humano, imagino, señales de mi misión espiritual, ¿no? O sea, la vida espiritual, que una persona esté Uf, constantemente triste, que esté constantemente irritable, etcétera, cosas pueden decir también, ¿no? De su vida de... efectivamente, y ese es el segundo plano al que quería entrar. Y la otra parte es que también como nuestras emociones participan de nuestro orden anímico o mental o psíquico o espiritual o como le queramos llamar, son efectivamente señales o guías de muchas cosas. De hecho, por lo general, y esto aparece muy claramente en, por ejemplo, en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y no solo en él, sino en tantos y tantísimos santos que han escrito en la historia de la Iglesia, el Señor mueve el alma a través de ciertas mociones espirituales que se sienten afectivamente. O sea, la paz o quietud o serenidad que puede provocar en el alma cierto acto de virtud o cierta decisión tomada en presencia de Dios o algo semejante, eso se siente como un afecto. Y de manera semejante, la culpa, por ejemplo, por una acción mala hecha, que es tan necesaria y sana para la vida interior, es un afecto también. La culpa es un tipo de tristeza. Si lo pensamos, de hecho, en el catálogo de virtudes o los dones del Espíritu Santo y tantos elementos así que aparecen en la vida espiritual, muchos de ellos son precisamente nombres de afectos. A ver, claro. La contrición por los pecados, por ejemplo. O sea, eso Oye, es que pero es fundamental y es un afecto también. Ujú. Pero ¿cómo evitar también que esto no caiga el problema opuesto que puede pasarle? Que a veces la gente Sí, quizá está demasiado pendiente de su emoción interior y que incluso como que se puede frustrar, digamos, ¿no? Sentir soy mala persona porque no me duele sensiblemente cada vez que peco, digamos, o no siento el sí, gozo cada vez que voy a misa. ¿Cómo evitar también depende de gente tomar también cierta distancia crítica a lo mejor respecto a eso, ¿no? Darse cuenta que a veces sí, quizás su interior no se efectivamente. reduce a lo que está sintiendo, ¿no? Sí, sí, y aquí está la complicación con la vida afectiva. O sea, que la Mm, vida afectiva que es muy importante, lo es, pero que es muy complicada, lo es también. ¿No? Y esto hay que mm, reconocerlo. Y además que es una dimensión de nuestra existencia que se vio muy afectada también por el pecado original. Y por mm, lo tanto, las dificultades en el manejo de las emociones, digamos, y en el vivir con las emociones, son parte de nuestra existencia terrenal caída. mm, Entonces, es importante antes de responder tu pregunta, es precisamente importante por esta dificultad el ser muy atento en el cuidado de nuestras emociones. ¿Mm? Y eso va a suponer ser cuidadoso con los estímulos sensoriales que están entrando en nuestra alma, porque son ellos los que se conforman como imágenes y quedan, digamos, impresos en nuestra alma y que eventualmente nos va a ir haciendo sentir de determinado modo, y esto además que no son solo actos puntuales, sino que también las emociones que nosotros que se van dando van quedándose también de cierta manera en la memoria y por lo tanto van afectando también mi vida emocional futura. Bueno, eso para decir entonces simplemente la importancia también de ser atento a esta, mm, digamos, entre comillas, higiene emocional, que no lo digo mm. con ningún sentido técnico, psicológico, sino de sentido común. No, sí, Especialmente entiendo, sí. educación de los niños es fundamental. Oye, Bueno, y a propósito de, sí, pasando quizás a otro tema, pero que nos va a ir llevando a lo que queremos hablar finalmente, que es el tema de Sagrado Corazón, pero me parece. eh, el tema de la tradición de la iglesia, yo a ver si es un episodio, esta idea de que Dios es impasible, ¿no? Y esa gran Sí. paradoja, ¿no? Del Dios que es impasible, incompasible. Y idea muy Mm, interesante, a nivel de filosofía hay muchos filósofos que han protestado, digamos, diciendo que no puede ser auténticamente cristiana la idea de que en mm, Dios no haya afectividad. ¿Qué mm. dirías tú sobre eso? ¿En qué sentido se podría hablar o no de Sí, afectividad en Dios, ¿no? sí, yo creo que tenemos que afirmar con total rotundidad que existe afectividad en Dios. Ujú, Lo que pasa es que para solucionar este problema, de alguna manera tenemos que empezar a aclarar qué estamos designando. ujú. Y creo que para este tema es fundamental esa distinción que te mencioné ahora hace poco, Mm, de aclarar que pasión no es lo mismo que todo afecto. Digamos, ujú, no todo afecto es pasión, no toda pasión es mm, afecto, hay que venir a distinguir. ujú, Me voy a afirmar en esta distinción para responder tu ujú, pregunta, porque ujú, tiene que haber afectividad en Dios. ujú, Tiene que haber, al menos de alguna manera ujú, general, tenemos que entrar a aclarar qué significa esto, afectividad, pero ujú, tiene que haber en Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce, Dios es un ser cognoscente que tiene inteligencia y la inteligencia siempre conlleva un apetito. ¿Ah? Y
en cuanto es un Dios cognoscente, tiene que ser un Dios que por lo tanto se vea, entre comillas, afectado, o si no queremos usar esa palabra porque nos suene a imperfección, inclinado hacia las cosas que él conoce como buenas o como malas. O sea, tiene que tener un apetito racional, tiene que poder interesarse o tiene que resultarle importante en algún sentido lo que conoce. Si es que todo le diera igual a Dios, digamos, que eso sería como el equivalente a no tener afectividad, no tener ningún tipo de afecto, es que todo te dé igual, pues, sería un absurdo, digamos. Dios no habría creado el mundo. Y no Porque sería si... capaz de reconocer el bien, digamos, que eso es lo que María, me imagino, ¿no? Es que Un Dios que no efectivamente celebra sería... lo bueno, aunque lo conozca, es Efectivamente. una vía que... Efectivamente, es absurdo, digamos, la vida intratrinitaria sería impensable, porque precisamente la vida intratrinitaria se explica porque el Padre ama al Hijo, y de ahí surge el Espíritu Santo, o sea, y el amor es precisamente porque te importa el bien del amado. Eso es un afecto, por supuesto, eso Ya. es afectividad. Entonces, en Entonces, sentido, ahora, sí hay afectividad en Dios. ¿Qué es lo que no hay, digamos, cuando hablamos de la sí, impasibilidad divina, entonces? entonces, primero hay que aclarar que habiendo entonces, o sea, existiendo la posibilidad de que existen afectos en Dios, no todo afecto es admisible en Dios. Y aquí tenemos una diferencia con la vida afectividad humana, porque no todos los afectos que al hombre, al ser humano le afectan, a Dios le pueden afectar. Sin ir más lejos, porque Dios goza de su perfecta posesión de su propia naturaleza, es decir, posee el bien perfecto que ama, digamos, con toda intensidad y lo posee perfecta y eternamente. Y eso supone que a Dios no le va a competir ningún afecto que suponga el padecer algún tipo de mal. Entonces, emociones o afectos que podríamos decir, entre comillas, negativos, como la tristeza, la angustia, el temor, a Dios, en cuanto a Dios, no le competen, porque eso supondría que no tendría perfecta posesión del bien absoluto, que es Él mismo. Lo que sí le compete, entonces, es el amor, naturalmente, la complacencia en el bien, y por supuesto que el gozo o alegría, como le queramos llamar, porque la alegría no es otra cosa que el afecto que nace cuando yo poseo aquel bien que amo. Dios Esto nos se ama a deja, sí mismo y Dios se posee y por lo tanto Dios se goza con un gozo perfecto y eterno. nos deja paréntesis la gran dificultad del tema de la misericordia divina, ¿no? Porque ese es un tipo de Sí. tristeza. Pero sobre eso ya hablamos en un capítulo, así que Ah, lo ya. dejaré para los que quieran ver, un capítulo que es sobre la misericordia divina y el misterio de la alianza. No, estaba pensando en todo caso que, de todas maneras, esos otros afectos que sí se pueden afirmar en Dios tienen que ser muy distintos, ¿no? Entre otros motivos, Ajá. justamente porque no tiene corporidad, digamos, ¿no? Y pensar el amor, digamos, en un ser que es Efectivamente. totalmente espiritual es muy distinto de como nosotros pensamos o vivimos el amor, Sí, ¿no? y por eso tenemos que volver a esta distinción que yo hice entre pasión y afecto. Que no es distinción mía en todo caso, es distinción que aparece muy, muy explícitamente en la obra de Santo Tomás y en tantos otros autores. Porque cuando, en general, cuando los autores clásicos hablan de pasión, se están refiriendo al afecto sensible en concreto. Es decir, al acto del apetito sensible, del irascible y del concupiscible, y por lo tanto al afecto que le compete al animal. Eso en general es lo que estamos designando por, o lo que se designa por pasión. La emoción de nuestra dimensión animal y que por lo tanto conlleva o sea, intrínsecamente una alteración corporal, que eso es lo propio del afecto animal. En cambio, podemos nosotros contemplar también un afecto que sea pura y enteramente espiritual, que no participe en modo alguno del orden físico-corpóreo y que por lo tanto sea exclusivamente espiritual y libre de la alteración corporal que sí encontramos en las pasiones. Y en ese Eso uno caso lo sería... puede pensar, pero en la parte yo creo que en la vida humana lo que te pasa es que te sale muy difícil de hacer la distinción, digamos, porque nosotros siempre están unidas, digamos, esas dimensiones Sí, pasional y las otras dimensiones de la afectividad, digamos, ¿no? están unidas, pero sabes, Clemente, que la podemos notar esta distinción, o sea, podemos notar nosotros que existen dos niveles apetitivos cuando estamos en una situación que hemos estado todos muchas veces en nuestra vida, de continencia o incontinencia. ¿No? Efectivamente. Esta situación en que sabemos que está mal hacer algo y nos gustaría no hacerlo y sin embargo simultáneamente sentimos un deseo muy grande de hacerlo.
Claro, Esa racionalmente te situación, propones algo y lo ves como conveniente, pero efectivamente, los sentimientos no siempre nos acompañan. efectivamente, fíjate ahí que esto es hay un afecto también jugando ahí, porque si es que tú entiendes algo que es malo y no lo quieres hacer, es porque tu voluntad lo está rechazando en un nivel. Y Claro. por lo tanto, hay un nivel afectivo en tu alma en ese mismo momento que está rechazando tal acto. Y sin embargo, el otro nivel afectivo, que es el que le compete a tu animalidad, lo está deseando, digamos. Bueno, O sea, de hecho, yo he llegado a la conclusión de que solo podemos percibir la doble, o sea, la doble afectividad que existe en el ser humano cuando éstas están contrapuestas. cuando se produce esta como división interior o decisión. Efectivamente, pero cuando queremos algo con la totalidad de nuestro corazón, digamos, efectivamente, como dices tú, no se percibe una dualidad, se Claro. percibe como una única fuerza afectiva. Bueno, y aquí entonces donde surge el tema que es interesantísimo, que es pensar, bueno, ¿cómo se da entonces la afectividad en Jesucristo? ¿No? Que en su Ujú. humanidad tiene también esta dimensión humana, por lo tanto también pasional, y sin Sí, embargo quizá me imagino que no podrá corresponder ese tipo de dualidad o decisión interior, ¿no? efectivamente, o sea, dualidad interior, eso supone que estamos deseando cosas distintas con distintas potencias anímicas. Mm. Quizás podríamos explorar la posibilidad de qué está pasando con el Cristo en la pasión, ¿verdad? Mm. Cuando vemos estas formulaciones del Evangelio que son muy fuertes al respecto, como de Cristo en Getsemaní, ¿verdad? Claro. Diciendo que pasa en mí este cáliz, uno podría especular ahí si es que Cristo, voluntariamente, por supuesto, como todo lo que ocurrió en su vida, Mm. aceptó incluso el sufrimiento de experimentar pasiones sensibles contrarias a su voluntad. Ahora, Mm. no sé, eso hay que profundizarlo más, yo creo que con un teólogo que sepa mucho en cristología. ¿Ah? Claro, porque ese es un tema tremendo, efectivamente, Es un ¿no? tema tremendo y también súper Esa, discutido en la tradición. O sea, San Agustín le claro. dedica harto, Santo Tomás le dedica harto. Pero en cualquier caso, lo que me importa que quede claro en este punto es que cuando Dios tomó naturaleza humana, Mm. tomó por lo tanto las potencias humanas y dentro de ellas está la sensibilidad. Y por lo Mm. tanto, cuando Dios se hizo hombre, adquirió también un nuevo nivel apetitivo, si se quiere, Mm. y adquirió apetitos sensibles y por lo tanto pasiones. También adquirió una voluntad humana, por cierto. Mm. De tal manera que Cristo, en su naturaleza humana, siente emociones de un modo semejante como las sentimos nosotros, dado que tiene tanto afectos digamos, de su voluntad puramente espiritual y tiene también afectos sensibles, sensitivos, que funcionan, digamos, animalmente. Con la diferencia, por supuesto, que en Cristo están perfectamente ordenados y absolutamente libres de toda mancha de pecado, cosa que no ocurre en nosotros. Y es fuerte, ¿eh? Pues Pero es que el Evangelio es como que nos hablan esas cosas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, la ira de Cristo, ¿no? sí, Cuando, sí, bueno, estos vendedores del templo, por ejemplo, o, sí, y eso es impresionante porque los evangelios son muy claros en muchas ocasiones de que mm, Cristo efectivamente tiene emociones. o la Eh, tristeza también, de repente, o sea, cuando se la compadece porque tristeza, va enfermo, sí, ¿no? Y muchas veces que llora o que se compadece o que se entristece, que teme, en Getsemaní es impresionante las palabras que claro, usa el texto, que que suda se incluso, enoja, ¿no? Que tiene todas efectivamente, manifestaciones incluso biológicas de esta angustia que está sintiendo. tal cual, vemos a este Cristo bastante desolado en la cruz, ¿verdad? Que dice, Mm. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también aparece, utiliza palabras muy fuertes que designan deseo, que designan alegría. eh, Bueno, de hecho, esto se ha comentado que cuando hicieron aparición los evangelios, digamos, en el mundo helenístico, Mm. una postura estoica dura se manifiesta como bastante incompatible con este texto. ¿Mm? Claro. Porque, claro, los estoicos decían que podían existir algunos tipos de afectos ordenados, pero ellos mencionan simplemente tres, que serían la cautela, la voluntad y el gozo, nada más. Mm. Pero nosotros vemos el Evangelio y hay mucho más movimiento efectivo que solo esos tres. Claro. Y digamos, el texto es tan explícito que no cabe manera de interpretarlo de otra manera. O sea, Cristo se entristece, llora, sufre, siente tedio, siente terror, Mm. siente ira, como mencionaste tú. Mm. Bueno, y eso nos permite ver de una manera
bastante pedagógica, digamos, que las emociones en sí mismas no suponen desorden, sino que pueden darse desordenadas, por supuesto, pero que en sí mismas no son desorden y por lo tanto pueden vivirse de una manera completamente integrada en la vida de santidad, en la vida de virtud, como vemos que ocurre en Claro. Cristo. Oye, ¿y cómo conectar todo eso entonces con el tema del Sagrado Corazón? En ese sentido, ¿no? La devoción Ujú. específica, esta dimensión también del amor humano en Jesucristo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la devoción al Sagrado Corazón es una devoción que aparece, bueno, que Dios mismo se revela, ¿verdad? A Santa Margarita a finales del siglo XVII. Si bien venía de antes, pero sí, ahí adquiere tener un impulso, Sí, pero tú dentro efectivamente, de o sea, toda la tradición de la iglesia muy antiguo. la formulación Cor Christi aparece en muchos autores, San Buenaventura también lo desarrolla harto y Mm, efectivamente apareció en muchas partes, pero como, mm, digamos, como aparición así sistemática con el claro. símbolo de este corazón lleno de llamas, etcétera, y que Cristo se refiera explícita y directamente a su corazón pidiendo devoción a él, eh, ahí aparece este gran momento inicial cuando se instaura la fiesta, etcétera, a finales del 17. Mm, Bueno, la gran gracia de esta mm, devoción, de cierta manera, es que es Dios mismo quien está pidiendo que mm, prestemos atención a su vida afectiva. Digamos, si lo queremos leer a la luz de lo que hemos venido a conversar. claro. Cuando hablamos del corazón en el ser humano, estamos designando el núcleo afectivo de una persona. Mm, También me parece un error pensar que con corazón no estamos designando exclusivamente las pasiones, ¿verdad? Como cuando se quiere contraponer la razón y el corazón, que me parece que es un problema moderno, porque el corazón es lo más íntimo de mis afectos. Y ya, como ya hemos hablado, no todos los afectos son pasionales, hay también afectos de la voluntad que son realmente parte de mi corazón, quizás incluso son mis amores más profundos. Y eso es lo que, digamos, Cristo está revelando al mostrar su corazón. Está diciendo, claro. mis afectos humanos, en la totalidad de mi ser, están ardiendo de amor por los hombres, etcétera. Y por lo Mm, tanto, es una especie de invitación a reflexionar y a tomarnos en serio cuáles son los afectos de Cristo y hasta qué punto Él decidió volverse vulnerable, mm. volverse pasible por amor a nosotros y por deseo de nuestra salvación. Y que es muy consolador además, porque realmente siempre pasa como Mm, que la gente puede tener ese interior como el mío, así como que Dios no me va a entender, digamos, estas cosas que yo vivo, he vivido. Bueno, Cristo lo vivió, lo claro, vivido de efectivamente. adentro, ¿no? Y, Efectivamente. Ya, ¿no? Como ideas para ir cerrando es simplemente esta invitación a reflexionar y meditar sobre las emociones de Cristo. Yo creo que hay pocas cosas más edificantes y más sanas para la vida espiritual que contemplar las emociones que han motivado la vida de Cristo y no solo la más obvia como el amor, digamos, pero reflexionar también en qué hace sufrir a Cristo, cuáles fueron sus temores, cuáles fueron sus deseos, cuáles fueron sus alegrías. Eh, Creo que de la misma manera que Cristo nos enseña a obrar mediante sus acciones, creo que también nos puede enseñar mucho a sentir mediante sus emociones y por lo tanto creo que hay mucho que se puede contemplar ahí. agradezco mucho a Vicente por habernos entregado este tiempo hoy, y a todos los auditores por habernos acompañado una vez más. Espero que esta conversación ayude a muchos para que la devoción al corazón de Jesús permee todo el mes de junio. La próxima semana retomaremos, Dios mediante, el hilo habitual de la catequesis, entrando por fin en el apartado de capítulos sobre la antropología cristiana. Nos vemos online.